Con bicheros, palos y cañas, y gritemos con voz de calibre, viva Tazacorte, libre e independiente. Amigos y amigas de Onda Cero La Palma, este episodio histórico de Tazacorte, evidentemente no lo podíamos dejar pasar por alto, ni tampoco ese centenario de la segregación desde que Tazacorte consiguió independizarse del municipio de Los Llanos de Aridane. ¿Y con quién mejor que abordar este tema, esta historia de nuestro municipio, que con el historiador y profesor Salvador González Vázquez? Salvador, muy buenas tardes, ¿qué Muy tal? buenas tardes. Gracias por sentarte aquí con nosotros, Salvador. Placer. ¿Con quién mejor que contigo, por supuesto, para hablar de este tema que además, bueno, en su momento ya también en esas charlas que tuvimos la oportunidad de compartir en la Casa Massieu ya le comentaba, ¿no?, a todas las personas que pudieron acudir, que había sido mi profesor durante 5 años, nada más y nada menos, Salvador, pero es cierto que nunca tuvimos la oportunidad de hablar de Tazacorte, Salvador. Sí, no, teníamos muchas cosas que hacer, teníamos muchas cosas pendientes y había que trabajarlas. ¿Sabes? No nos quedaba mucho tiempo, la No verdad nos que quedaba no. mucho tiempo. Salvador, sobre todo yo creo que a la gente le interesa, a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma, saber, conocer de dónde viene ese sentimiento independentista en el pueblo bagañete. Sí, yo creo que hay dos tipos de causas, unos antecedentes lejanos y otros más cercanos al momento del proceso de segregación municipal de Tazacorte, del barrio Tazacorte, del municipio de Los Llanos. La causa lejana, el antecedente lejano está en el siglo XVI, cuando llegan unos señores procedentes de Flandes, lo que hoy sería Bélgica, que en aquel momento pertenecía a España, y empiezan a hacerse con el control de lo que hoy sería el Valle de Aridane. Este señor que llegó procedente de Bélgica era Jacome de Monteverde, y una vez que cogió el control de la comarca, decidió manejarse de forma autónoma. En la isla de La Palma en aquella época solo había un municipio, que estaba dirigido desde Santa Cruz de La Palma, en una institución que era el Cabildo, igual que ahora. Pero él prefería que las tierras de sus posesiones fueran dirigidas por él, de forma aislada y autónoma que el resto de la isla. Por ejemplo, los consejeros del Cabildo se encontraban con el problema de que este territorio era casi, pues eso, si no independiente, era autónomo en manos de aquel señor, casi como un feudo, ¿no? Vale. El siglo siguiente, otro potentado, otra persona pues rica, con poder, con influencia, pues también acopió grandes propiedades aquí en el Valle de Aridane, que tenían la ventaja de que era la zona más rica de La Palma. Y también solicitó en este caso al rey y a la corona que le vendiera el señorío del Valle de Aridane. Durante un tiempo también, pues la gente de Los Llanos, El Paso, Tazacorte, vivió de forma autónoma con respecto al resto de la isla, porque era un señorío dependiente de la autoridad de un señor y no del cabildo insular. Efectivamente, igual que la vez anterior, los consejeros del cabildo pues tampoco estaban de acuerdo con eso, protestaron y el rey echó marcha atrás. Pero eso quedó en la memoria colectiva del pueblo y se fue trasladando de generación en generación, más o menos deformado, y llegó hasta el siglo XIX, finales del siglo XIX, que es cuando empieza el proceso, digamos, segregador, que dio como resultado la independencia municipal de Tazacorte. En aquellos momentos se planteaban una serie de circunstancias. El barrio de Tazacorte estaba descontento con pertenecer al municipio de Los Llanos. ¿Por qué? Pues por varios motivos. El primer motivo es que era un pueblo más o menos progresista y ya las ideas liberales pues se extendían. Había un sector importante de la población que era liberal, incluso había republicanos. Mientras que Los Llanos era un pueblo conservador, que además era la sede del cacicato, la sede del caciquismo conservador en la isla de la Palma, ¿no? Entonces es un primer punto de distanciamiento. Después, por otro lado, los Tazacorte pensaba que para la cantidad de impuestos que pagaba el ayuntamiento de Los Llanos,
no recibía la contrapartida de servicios, obras, etcétera, ¿no? Y también estaba disgustado con eso. Además, pues las autoridades de los llanos pues, estaban molestos con estos intentos de Tazacorte de segregarse y demás, de plantear ánimos independentistas con respecto a los llanos. Y entonces, pues, decidieron castigar, por decirlo así. Y pusieron en marcha pues, medidas que molestaban a los habitantes de Tazacorte, ¿no? Es lo que se llamaban los abusos o atropellos por parte de los bagañetes, ¿no? ¿En qué consistían? Pues a lo mejor subían los impuestos, las contribuciones a una persona de Tazacorte que estaba relacionada con este ambiente liberal, independentista, o a lo mejor pues te borraban de la lista del censo y no podías después votar, cosas de este estilo. Entonces, en un momento dado en que, por otro lado, había republicanos que habían llegado aquí desterrados, era una cosa que se utilizaba mucho a finales del siglo XIX, desterrar de la península aquellos políticos que podían hacer una oposición fuerte al gobierno, ¿no? Pues, el gobierno, la medida que tomaba era desterrarlos a uno de los lugares más lejanos de que dispusiera, y uno de ellos era Canarias. Y entonces había republicanos que fueron desterrados aquí, a La Palma, y dentro de La Palma los mandaron a Tazacorte y entraron en contacto con los vecinos de Tazacorte en este mismo momento, en que existía ese ambiente, digamos, de pugna, de contrariedades, de enfrentamientos con los llanos. Y aportaron la idea cantonalista. El cantonalismo, pues, planteaba que en fin, las comunidades locales tuvieran un margen de autonomía muy alto, incluso la independencia. Y entonces ya, entre lo que recibían del pasado lejano, de que ya Tazacorte había sido independiente o casi independiente, y lo que le decían los republicanos cantonalistas, dijeron, pues a ver si la solución a nuestros problemas va a ser independizarnos. Y a partir de ahí arranca este movimiento, que sí, que al final, muchos años más tarde, fue un proceso lento, pues dio la independencia a Tazacorte, que este año celebramos el centenario. Primero hubo un intento en 1898, que fracasó, hubo otro intento en 1911, que tampoco tuvo éxito, y a la tercera pues va la vencida, en 1925, ya consiguieron separarse del municipio de Los Llanos y formar un municipio independiente. Y por ejemplo, Salvador, a lo largo de todos estos años, a lo largo de la historia, siempre nosotros hemos escuchado, por lo menos aquí en nuestro municipio, los bagañetes y bagañetas, que Tazacorte consiguió supuestamente ser independiente del resto de España. ¿Hasta qué punto esta teoría o esta historia es verdad? ¿Qué se sabe al respecto? Sí. Bueno, yo lo que puedo decir es que yo no he encontrado información sobre eso. Conozco pues, un poco el tema porque he mirado los archivos, he investigado, y en lo que yo he trabajado no he encontrado nada como eso. Lo que sí he encontrado son momentos de tensión, momentos de enfrentamientos duros, como algunos de los que te he comentado, cuando se intentó la independencia en 1898, o en 1911, que no se consiguió, y evidentemente pues, hubo por parte de los vecinos de Tazacorte que lo intentaron, pues indignación, y puede que en un momento dado pues emitieran cánticos parecidos a esos, o a lo mejor peores. Incluso yo pensando que como barrio costero, como pueblo costero que somos, Salvador, entiendo que el puerto tuvo mucho que ver, sobre todo en lo que tiene que ver con las entradas de ideas, sobre todo liberales, ¿no? Eso también fue una influencia directa para Tazacorte. Sí, sí, sí. Liberales, republicanas, de masonería, efectivamente. Eso era una puerta abierta al mundo, y por ahí llegaban ideas y conocimientos que a lo mejor otros pueblos más del interior, o no con un puerto como este, que tenía bastante tráfico desde finales del siglo XIX y hasta 1936 aproximadamente, el puerto de Tazacorte tenía muchas visitas semanales de barcos fruteros, incluso de pasajeros, incluso para la migración. Tazacorte y Santa Cruz de la Palma eran puertos abiertos que tenían mucho tráfico marítimo y por tanto mucho tráfico de personas y de ideas. Y efectivamente eso sin duda influyó en que Tazacorte fuera un pueblo pues siempre progresista,
en la mayor parte, ¿no? Aunque también sectores conservadores y estuvieron siempre vigentes en Tazacorte también, ¿no? Cuando hablas, por ejemplo, de sectores conservadores, me viene a la cabeza, por ejemplo, Salvador, preguntarte cuál fue el grado o el nivel de influencia, por ejemplo, de la Iglesia Católica, ¿no? A la hora de, como te decía, de influir en el pensamiento, en los ideales, en el comportamiento, en la conducta de este pueblo de Tazacorte. Sí, del pueblo y de toda la isla. En el debate que tuvimos en la Casa Macieu con motivo del centenario y las fiestas de San Miguel, pues allí hablamos de que todos los municipios de la isla, de las primeras cosas que conseguían hacer es una ermita o una iglesia. En muchos pueblos incluso ese era el momento fundacional. Lo primero que se construía era la iglesia y alrededor de la iglesia empezaban a construirse las casas y alrededor de ellos los campitos. Entonces la iglesia es fundamental para entender la historia del pueblo y además, insisto, como decía el novelista americano, ¿no? Premio Nobel de Literatura, el pasado nunca muere, siempre está entre nosotros, no nos damos cuenta, pero es como un fantasma que está alrededor nuestro y que nos influye. Entonces eso, por ejemplo, en Tazacorte fue muy importante para conseguir la independencia. Tazacorte era más o menos un movimiento independentista, segregacionista de los llanos, sobre todo impulsado por el sector progresista de la sociedad, pues republicanos, liberales, pero llega un momento en que viene un cura nuevo a Tazacorte y ese cura pues congenia con los intentos, considera justos, considera razonables los intentos de Tazacorte de emanciparse de los llanos y apoya pues eso, las manifestaciones independentistas, los actos independentistas, la presión independentista. Y claro, el planteamiento es, ¿por qué es eso tan importante? Porque antes no existía, antes el sector conservador de la sociedad estaba dominado por los caciques, y los caciques eran de los llanos, y eso quitaba una parte, un sector importante de la sociedad de Tazacorte del movimiento segregador. Él recombina ese sector católico, conservador de la sociedad y lo une al progresista para luchar todos juntos por la independencia. Y eso fue definitivo, porque cuando se presentaba ante las autoridades superiores el deseo de independizarse municipalmente, pues aparecía todo el pueblo detrás. Eso es mucho más contundente que si solo es una parte, ¿no? Entonces ya Tazacorte era un pueblo más rico, podía apelar a que era un pueblo que se podía mantener por sí mismo, probablemente era de los pueblos más ricos de La Palma en aquel momento, y encima estaba todo el pueblo detrás, ya solo bastaba tener contactos en la administración para conseguirlo. Eso fue lo que pasó en 1925, que se juntaron esas tres cosas, la riqueza del pueblo, el que era un pueblo unido en pos de su independencia municipal, y eso, que tenía buenos contactos en Madrid por diversas circunstancias, y entonces ¿cuándo se consiguió el decreto de segregación municipal? Yo creo que a modo de conclusión, ya para ir despidiendo esta entrevista, Salvador, creo que sería muy interesante, ¿no?, intentar al menos explicarle a nuestros seguidores de Onda Cero La Palma de dónde viene el gentilicio, ¿no?, de Bagañetes, porque en ese fantástico libro que sigo leyéndome todavía, no lo he terminado, el de Historia de Tazacorte, escrito por ti, por supuesto, hablas también de tazacorteños. Sin embargo, pues parece que lo que más hemos ido asimilando, hemos ido acogiendo a lo largo de los años es el gentilicio de Bagañete. ¿De dónde viene esto de Bagañete? Sí, en el pueblo se utilizaba, en la época que estamos hablando de la independencia, no se hablaba de Bagañete tanto como de tazacorteño. La prensa, los documentos oficiales hablaban de tazacorteños, incluso de tazacortense. Pero efectivamente ya existía la palabra Bagañete y a partir de esos momentos pues tienen más éxito. De hecho, hoy en día tazacorteño, tazacortense no se escucha, es Bagañete. Yo pienso que estamos a punto de saber en los próximos años qué quiere decir la palabra Bagañete. Ahora mismo era poco menos con misterio, había muchas opciones, pues cada uno opinaba cuál de esas opciones gustaba más, pero en realidad no había nada seguro. Parece, también yo tengo que utilizar esa expresión, que está relacionada con una palabra que denomina a las gentes del mar.
pescadores, gente que vive del mar, gente que faena en el mar, y es un portuguesismo. Pero eso lo tendrán que decir los especialistas en los próximos años. Yo creo que estamos cerca de conseguir por fin saber el secreto de esa palabra. Ojalá que podamos develar ese secreto próximamente. Salvador, te agradecemos este ratito que has compartido aquí en la Avenida de la Constitución, en la Villa y Puerto de Tazacorte. Y bueno, que yo creo que podemos repetir otra entrevista dentro de 100 años más, en el siguiente. Por mí no habría problema, ¿no? Ojalá, ojalá. Salvador, muchísimas gracias, Un es muy saludo. amable, y también felicitarte por ese libro que te digo, en cuanto me lo termine te llamaré por teléfono y lo comentamos, y se los recomiendo porque me está gustando mucho. Pues será otro placer. Muchísimas gracias, muy Un amable. saludo.